Las guerras son lugares donde se libran batallas terribles y donde los soldados luchan por su vida. Pero en la guerra de Vietnam, había algo más en las sombras de los túneles del Vietcong. Los soldados se enfrentaban no solo a los peligros de la guerra, sino también a un enemigo invisible y aterrador. ¿Qué pasó en esos túneles? ¿Qué encuentros paranormales tuvieron los soldados? En este video, exploraremos las experiencias sobrenaturales que ocurrieron durante los combates en los túneles del Vietcong. Prepárate para una historia escalofriante y aterradora que desafiará tu comprensión de lo que es real y lo que es imaginario en una guerra. Historia 1. Mi nombre es Sion y fui soldado en la guerra de Vietnam. Durante una misión en los túneles del Vietcong, encontré un extraño amuleto dorado. No podía dejar de mirarlo, sus detalles eran increíbles. Sentí un extraño escalofrío, pero no le di importancia. Después de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder a mi alrededor. Me despertaba en la oscuridad de la noche, con una sensación de que algo me observaba. Empecé a tener sueños perturbadores, donde una figura oscura me susurraba al oído, contándome cosas que no podía entender. Mi compañero de habitación me dijo que también había estado teniendo sueños extraños, pero no quiso entrar en detalles. Me pregunté si el amuleto tendría algo que ver con todo esto, pero decidí no decir nada. La última cosa que quería era ser el blanco de burlas de mis compañeros. Pero la situación empeoró. La unidad empezó a experimentar extrañas fallas en el equipo, los radios dejaron de funcionar y las armas se atascaban. En una misión, uno de nuestros compañeros desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Fue entonces cuando decidí que era suficiente. Me deshice del amuleto, lo tiré lejos de mí y lo cubrí con tierra y hojas. Desde ese momento, todo volvió a la normalidad. Ya no tenía más pesadillas ni sentía que algo me acechaba en la oscuridad. Pero incluso después de todo este tiempo, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera dejado el amuleto atrás. Si hubiera decidido quedármelo conmigo, ¿habría desatado una maldición sobre mí y mis compañeros? Nunca sabré la respuesta, pero aprendí la lección: nunca subestimes el poder de lo desconocido. Historia 2. Durante la guerra de Vietnam, fui enviado junto con un grupo de soldados a una misión en los túneles del Vietcong. Fue una experiencia aterradora, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Después de regresar al cuartel, varios de nosotros comenzamos a experimentar extrañas apariciones y sonidos que parecían estar relacionados con el combate que habíamos tenido en los túneles. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en esto. En una noche particularmente inquietante, escuché pasos que se acercaban a mi habitación. Creí que era uno de mis compañeros de cuarto que había regresado tarde después de salir de permiso, pero cuando me levanté para abrir la puerta, no había nadie allí. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero entonces escuché las mismas pisadas de nuevo, esta vez más cerca. En otra ocasión, me desperté en medio de la noche por un fuerte sonido de explosión. Pensé que podía ser un ataque enemigo, pero al mirar por la ventana, vi que todo estaba tranquilo. Sin embargo, en el fondo del cuartel, pude ver lo que parecía ser una luz roja parpadeando. Me sentí aterrorizado, no sabía qué hacer. Finalmente, logré reunir el coraje para ir a investigar, pero cuando llegué al lugar, no había nada allí. Cada vez eran más frecuentes estas extrañas apariciones y sonidos, y no solo yo las estaba experimentando. Comenzamos a hablar entre nosotros y nos dimos cuenta de que todos los soldados que habían estado en la misión en los túneles estaban teniendo las mismas experiencias. Algunos habían visto figuras sombrías en la oscuridad, otros habían escuchado murmullos inquietantes. Todos estábamos aterrados y no sabíamos qué hacer. Comenzamos a investigar y descubrimos que antes de la guerra de Vietnam, el lugar donde se encontraba nuestro cuartel había sido un cementerio. Muchos de los cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes, y se decía que algunos de ellos habían sido soldados que habían muerto en combate en los túneles del Vietcong. Fue entonces cuando comprendimos que las extrañas apariciones y sonidos que estábamos experimentando podían estar relacionados con estos soldados muertos en la guerra. Pero la cosa empeoró cuando comenzamos a tener sueños perturbadores. Soñábamos con las mismas imágenes aterradoras, una y otra vez.
soldados heridos, gritos de agonía, la sensación de estar atrapados en un laberinto de túneles subterráneos. Fue como si estuviéramos reviviendo la misión una y otra vez en nuestros sueños, sin poder escapar. Finalmente, uno de los soldados decidió contactar a un médium local. El médium llegó al cuartel y realizó una sesión de espiritismo. Al principio, estábamos escépticos, pero cuando comenzamos a sentir una extraña energía en la habitación, comenzamos a creer. Historia 3. Recuerdo aquel día en que mi amigo, Jinmi, se adentró en los túneles del Vietcong y nunca regresó. Éramos jóvenes soldados, llenos de coraje y deseos de liberar nuestra patria. Pero aquel lugar parecía estar habitado por seres malignos. No sé por qué Jinmi decidió internarse en aquel lugar, estaba oscuro y lleno de peligros. Tratamos de hacerlo cambiar de opinión, pero su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. Así que lo dejamos ir. Nunca nos imaginamos lo que encontraría allí adentro. Pasaron horas y no hubo señales de Jinmi. Comenzamos a buscarlo, pero no había rastro de él. Finalmente, encontramos una entrada a un túnel y, con la esperanza de encontrarlo, nos adentramos en la oscuridad. Los túneles eran estrechos y húmedos, con un olor a humedad que se nos pegaba a la piel. Mientras avanzábamos, escuchamos ruidos extraños, como si alguien estuviera acechándonos. La tensión era palpable en el ambiente. De repente, encontramos a Jinmi, pero algo extraño había pasado con él. Estaba como poseído, con los ojos abiertos de par en par y un gesto extraño en su rostro. No era la misma persona que conocíamos. Tratamos de llevarlo de vuelta a la base, pero algo había cambiado en él. No hablaba, no comía, no dormía. Solo se quedaba sentado en la cama, mirando al vacío. Al principio pensamos que tal vez había sufrido algún tipo de trauma, pero después de un tiempo, nos dimos cuenta de que algo sobrenatural había pasado allí abajo. Un día, decidí hablar con él para tratar de descubrir qué había sucedido. Fue entonces cuando me confesó que había visto cosas terribles en aquellos túneles. Había visto a seres oscuros, que le habían hablado en una lengua extraña. Había visto a sus compañeros de armas, torturados y muertos en la oscuridad. Y había visto a algo más, algo que lo había cambiado para siempre. Después de esa conversación, Jinmi se volvió aún más extraño. Comenzó a gritar por la noche, como si estuviera siendo atacado por algo invisible. Comenzó a tener alucinaciones, viendo sombras que se movían por la habitación. La locura lo estaba consumiendo, poco a poco. Finalmente, una noche, tomó una de sus armas y se suicidó. Fue una noche llena de terror y dolor. Nunca pudimos entender qué había pasado allí abajo en los túneles del Vietcong. Pero una cosa era segura, algo sobrenatural había sucedido allí. Algo que había cambiado a Jinmi para siempre. Y algo que, incluso hoy en día, me sigue atormentando. Espero que hayan disfrutado de estas historias de combates aterradores en los túneles del Vietcong y de las experiencias paranormales que los soldados vivieron allí. Pero no se equivoquen, estos fenómenos no se limitan a las guerras o a los túneles oscuros de Vietnam. Pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. ¿Están preparados para enfrentar lo desconocido, para adentrarse en lo oscuro y lo misterioso? Recuerden que la suscripción a mi canal de YouTube les permitirá estar siempre actualizados con las últimas historias de terror y de experiencias paranormales que nunca hubieran imaginado. No se pierdan la oportunidad de vivir la adrenalina de estas historias y de estar preparados para lo que pueda venir. Suscríbanse ahora, si se atreven.